Nuestro cuarto ponente del día es el ingeniero mecánico Víctor Poleo, ex viceministro de Energía y profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. El ingeniero Poleo tiene una vasta hoja de servicio y de verdad que le damos la bienvenida con su ponencia. ¿Era posible conjurar la actual crisis eléctrica? Buenos días. Un documento de 6 páginas constitutivo de estos puntos está disponible en cortesía de los organizadores. Será enviado a sus correos en algún momento. Todo está dicho. Tuvimos ley eléctrica, tuvimos la organización, una propuesta de organización del sector eléctrico, año 99. Tuvimos una formidable escuela de planificación eléctrica, construida a lo largo de 50 años. Tuvimos un envidiable sistema eléctrico nacional interconectado, los desarrollos del Bajo Caroní, el sistema de transmisión. La respuesta entonces, casi que sí, la crisis pudo haber sido conjurada. Distingo dos etapas, la etapa 99 a 2013. Pudo haber sido conjurada en esa etapa. En la etapa que sigue, luego de los hechos de abril y diciembre de 2002, el gobierno se refugia en La Habana y, a mi juicio, cambia totalmente un proyecto en cuanto a conducir el país, en cuanto a conducir el sector eléctrico. Y es aquí cuando surge la conjetura que quiero compartir con ustedes. Si la crisis era conjurable, por las razones ya antes dichas y expuestas anteriormente, ¿por qué no lo fue? La pregunta que nos hacemos es si la crisis no es parte de un proyecto político, el socialismo del siglo XXI. Sin electricidad no hay bienestar, no hay actividad económica. Para un proyecto totalitario, quebrar el Estado burgués, así entendido, es fundamental quebrarle el servicio eléctrico. Esta es la hipótesis que quisiera que ustedes consideraran y la cual conduce entonces a, primero, bajo crisis eléctrica y en un país con alta renta petrolera, hay dineros que pueden ir a la revolución y a los propósitos de la revolución. A lo largo de estos 10 años, la prensa, los medios, periodistas que ahora son mucho más que los que había en el año 98. Creo que nunca antes habíamos tenido una escuela de periodistas eléctricos como ahora. Han venido registrando proyectos y proyecticos en los cuales se cuestiona Tocuma es tal vez el ejemplo, el emblema de un proyecto que tiene 5 años de retraso, cuesta al menos 7.700 millones de dólares, tanto como murió en su momento. Es a partir de estos proyectos cómo se puede trasvasar dineros que llamamos dineros eléctricos, dineros que vienen de la renta petrolera a gobiernos amigos, caso Tocobae, Argentina, Brasil, y a los revolucionarios intermediarios. Este es el primer gran propósito de la crisis eléctrica. El segundo gran propósito de la crisis eléctrica es el dominio de la sociedad por las carencias eléctricas. Una sociedad que poco a poco se está sintiendo indefensa frente a las fallas eléctricas.
Una sociedad que se comienza a resignar, una sociedad que en el interior espera que sean las 7 porque vieron la falla. Y es aquí donde está el peligro, creo yo, de esta crisis eléctrica, inducida adrede. Comprar la crisis, sí, ciertamente es posible si hubiera un cambio político. Creo que bien valdría rescatar la ley del 99. Este Corpoelec, que es una institución contra natura, este Corpoelec que maltrata a los trabajadores y a la clase profesional, este Corpoelec que no tiene recursos financieros para honrar el servicio eléctrico, honrar los derechos del usuario eléctrico, este Corpoelec no puede seguir más. Si en la ley del 99 queríamos acabar con CADAFE, cuyas ineficiencias corporativas dañaban precisamente al usuario, bueno, si acaso hubiera un cambio político, hay que desmantelar Corpoelec. Edelca que vuelva a ser Edelca, ese es su mandato. El Caronía estará allí de por vida, infinito. Los potenciales desarrollos hidroeléctricos en los Andes bien valen una Edelca para los Andes, una corporación que en su momento quisimos construir. La Empresa Nacional de Transmisión desvertebra, en aquel momento CADAFE, ahora Corpoelec, y coloca ese signo igual entre la ecuación oferta igual demanda en manos de una empresa estatal. Sistemas mayores de 230, 400, 800. Y es justamente la que va a ir uniendo mercados de oferta y demanda. Hasta allí yo creo que son las primeras decisiones iniciales a tomar. En segunda etapa hay que rescatar la separación de actividades. Atrevería a decir que el conjunto de centrales termoeléctricas no tiene por qué estar en manos estatales. Aquí nos encontramos con otro problema, y es que no hay combustible. Yo creo que la matanza de Amuay ha revelado que la crisis eléctrica es la crisis del entero sector energía. Hay que abrirse a capitales nacionales. Y no sé si está aquí el representante de Fetralec. La intención también fue en un momento dado llevar la distribución y la comercialización a los usuarios y a los trabajadores eléctricos. En aquel entonces imaginábamos que tal vez unas 300 empresas de distribución podían ir a los de trabajadores usuarios. Porque la distribución, justamente el patio de encuentro entre la industria y el usuario. El tema del sistema económico financiero asociado al sector eléctrico es complejo, pero no es irresoluble. Pasa por tarifa. Este tema se nos escapa. Y creo que sea el caso de hablar ahora. El sistema Corpoelec se está sosteniendo gracias a la red petrolera. Y creo que esto es algo a erradicar en su momento. Corpoelec, tal vez tú nos puedas contar, es un patio de conflictos que a juicio ha sido creado por el gobierno para desgastar a las clases trabajadoras. Meter en un mismo saco a un trabajador de Macagua y a un trabajador de Planta Centro, o a un trabajador de Electricidad de Caracas y un trabajador de Enelven. No es que en sí crea un conflicto, ambos generan, transmiten y distribuyen electricidad, pero son culturas distintas, geográficas e históricamente. Son culturas distintas en sus realizaciones, en ese inmenso espacio que es la industria eléctrica. Creo que intencionalmente se crea un Corpoelec para destruir a la clase trabajadora. Si alguien puede adversar un estado totalitario de la clase trabajadora, la clase profesional organizada. Y esto había que quebrarlo. Había que quebrarlo porque La Habana dictó el quiebre. Había que quebrarlo porque La Habana
está jugando a un riesgoso proyecto político que es domesticar a la sociedad venezolana, y eso pasa por quebrar a la industria eléctrica. No sé si está Andrés Rojas Jiménez aquí, pero si lo estuviera, analistas como ellos, periodistas que también lo son, quisiera plantearles lo siguiente. Jorge Giordani recurrentemente habla de un crecimiento del 4% interanual. ¿Pero? Se oye cortado. Yo quería hablar sobre el milagro económico venezolano, milagro eléctrico. Esta es la única economía en el mundo, no saturada eléctricamente, que crece económicamente al 4.5% interanual, cuando cerca de un 20% de la energía no es servida. O sea, esta es una economía que crece sin electricidad. Esto es único, no tiene paralelo. Con esto lo que quiero decir es que los medios que han venido decodificando los engaños de los estados mayores eléctricos, tal vez en su momento deberían decodificar el engaño de los engaños. Mal puede una economía crecer sin electricidad. Grosso modo se necesita un kilovatio hora, para generar $3 de Producto Interno Bruto. Antes lo mencionaba que me precedió. En 2010, 2011, 2012 estimamos cerca de 70 teravatios hora año no servidos, a un costo de $3 el kilovatio hora no servido. Creo que el daño a la nación es un daño calculable en $200.000 millones, algo más que lo estimado. Ese es el daño de vivir muriendo. Pero creo que esto es muy breve. Entender la crisis eléctrica creo que se inscribe en un metaproyecto político, un proyecto cuyo guión está escrito fuera de Caracas. Giordani es posible que planifique en Venezuela, pero él no planifica a Venezuela. Si los historiadores del futuro quisieran encontrar la autoría de esta crisis, la eléctrica, la energética, en la cual está la industria petrolera, bien vale que en esta lámina lo recuerden. Son siempre los mismos rostros. La respuesta de los especialistas. Bueno, dos temas. Ambiente. Acabamos la intervención anterior. Si no hay agua, no hay hidroelectricidad. En este contexto se precisa justamente denunciar lo que está ocurriendo en el Alto Caroní y el Alto Paragua, Alto Ventuari y Alto Caura también. Y es la presencia de minería ilegal con participación militar. Esto nos trae a la consideración del Estado fallido. Un Estado fallido, entre otras cosas, no tiene control de su territorio. No tenemos control de las calles en Caracas, no tenemos control de la presencia brasilera en estos territorios. Incidentalmente, Jorge Giordani en algún momento dijo: el Alto Caroní ni en 500 años. Bloquearse opciones a futuro es tal vez algo que contradice la planificación. El principio fundamental de la planificación es abrir opciones a futuro. Mal nos podíamos bloquear el Alto Caroní, mal nos podíamos bloquear la Unimulsión, que también fue abortada. La referencia a los déspotas de Cuba es muy interesante porque es una tesis que
trae al debate si el riesgo político asociado a la crisis eléctrica no terminará con este gobierno. Aquí hay un quid pro quo, se está jugando un ajedrez sumamente riesgoso. En febrero de 2010 estuvo aquí un cierto Ramiro Valdés, el héroe de los fusilamientos de la cabaña. Yo creo, tengo para mí, esto lo invita Ariel Rodríguez, estamos en febrero de 2010, tengo para mí que aquí se discutió si dejar correr la crisis eléctrica, incluso agudizarla, porque el premio a cambio es el dominio de la sociedad. Estamos a 20 días de decidirlo.